Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Pablo e Itziar por invitarme a estas ediciones tan especiales de las jornadas y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Las charlas de esta mañana han sido muy chulas, espero que todavía os queden energías para escuchar una más en la mañana. Y bueno, mi nombre es Sara, hace unos meses acabé un viaje en bicicleta de España hasta el este de China. Pero antes de meterme de lleno, quería dar un poco de contexto sobre mí, sobre lo que hacía antes. Estoy un poco nerviosa. Ya está. Bueno, yo soy de Zaragoza y estudié Administración de Empresas y Marketing y también trabajé 5 años en el sector tecnológico en Madrid. Así a modo muy resumido. Durante todos esos años a mí también me picó la vena viajera, ¿no? Como muchos de los que estamos aquí, y empecé a viajar sola y de mochilera a los 23 años. El primer viaje lo hice así un poco en BlaBlaCar hasta Portugal, pero luego me fueron llamando más los viajes más lejanos, en avión, ir al destino, ¿no? Pues como Filipinas o Kirguistán, también fui a Corea del Norte. Pero, ¿qué pasó? Durante los años de pandemia, sobre todo con las fronteras cerradas, pues tenía que adaptar un poco la manera de viajar. Y ahí es cuando, por primera vez, hice mi primer viaje en bicicleta y hice varias etapas de la GR11 también y hice el camino primitivo. Entonces, todos estos 3 viajes que hice durante la pandemia como que me impactaron mucho, me di cuenta de que era un poco más el proceso, el día a día, el esfuerzo, los encuentros que podías tener, ¿no? Todas esas sorpresas que podían ocurrir y al final me marcaron mucho. Durante esos años de pandemia, 2020-2021, también todavía estaba en la empresa y me empecé a cuestionar un poco si realmente me veía a largo plazo seguir en ese ambiente, en empresa privada, ¿no? Me lo empecé a cuestionar bastante. Y la respuesta era no me veía mucho tiempo hasta la jubilación y demás. Entonces sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía exactamente cuál era como la forma que iba a tomar ese cambio. En mi caso me gustaban mucho los viajes y pues de alguna manera u otra nació el proyecto Journey from the Road, que al principio cuando yo lo concebí era de España hacia Asia en bicicleta. Esta es la primera pancarta que yo colgué en la bicicleta cuando estaba en Italia. Tenía claro que hasta Turquía iba a llegar, pero a partir de ahí hay como muchas posibilidades y yo no sabía realmente hacia dónde iba a tirar, ¿no? Todavía era muy pronto para decidirlo, entonces ya lo decidiré más tarde. Quiero dar un pequeño paso en el tiempo. A los 10 meses de viaje, cuando estaba en mi 10º país, en Turquía, estaba ya por el sur de Turquía, casi 3 meses ahí, ¿no? Y pasa una cosa, que dentro de Turquía puedes estar dentro de 6 meses, 3 meses. Y yo pues quería hacerlo todo en bicicleta, ya llevaba casi 3 meses, entonces tenía que salir del país. Y justo llegaba el invierno y dije, bueno, pues voy a volver a España en avión, voy a dejar la bici ahí donde está, en Gaziantep, en la ciudad de Gaziantep, que hasta ahí había llegado, y luego pues ya retomo la ruta, ¿no? Vuelvo a casa, a España, y a los 2 días mi madre, que estaba en China cuidando a mi abuela, nos comunicó de que mi abuela había fallecido, ¿no? Entonces es algo que no te espera realmente que te vaya a pasar a ti. Hice los papeles para irme a China, a las 2 semanas fui a China y estando ahí, que justo coincidió con el año no lunar, me di cuenta de que, oye, si el viaje tiene que acabar en un sitio, este es el sitio donde a mí más ilusión me hace, ¿no? Que es el condado de Xinjiang, en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Y así es como decidí que iba a ir hasta ahí. Todavía quedaban 2/3 de viaje, queda un montón todavía. Esta es la ruta final de Zaragoza hasta Xinjiang en bicicleta. Así, a modo de resumen, pues han sido como 15 países, un poco más de 2 años, 16.200 kilómetros. Como anécdotas, la temperatura más fría, menos 10 grados en Kirguistán, 40-42 grados en Serbia,
5 o 6 pinchazos en todo este viaje, casi ningún problema con la bici, con lo cual sé un poco o nada de mecánica. No es imprescindible saber de mecánica para hacerte un viaje como estos, la gente te ayuda mucho por el camino. Y una de las cosas en común que me preguntaban en todos estos países era, oye, ¿no tienes miedo? ¿Y no es peligroso tú sola? ¿No? Esto era siempre lo que me preguntaban. Y al final sería mentira si dijera que he empezado este viaje sin miedo, sin nervios, ¿no? porque los tenía, pero no tanto por la gente, por lo que me pueda pasar, por el peligro que me decían, sino porque me iba a lanzar a la incertidumbre, a lo desconocido. No te puedes imaginar un viaje como estos, no lo has vivido, con lo cual no te puedes imaginar muchas cosas. Y el miedo y la evolución del miedo es algo que voy a tratar a lo largo de la charla. Salí de Zaragoza el 4 de abril de 2022. Las primeras semanas eran un poquito de adaptación, las primeras veces que acampaba por mi cuenta. Da un poco de miedo al principio, los primeros puertos de montaña. Era adaptarte un poco a la nueva rutina, pedalear todos los días y demás. Y yo salí por Aragón, que era la región por donde más me hacía ilusión salir. Seguimos por Francia, paisajes muy bonitos desde el otro lado del Pirineo. A veces me quedaba en los jardines de la gente. Aquí, por ejemplo, la señora me trajo el desayuno por la mañana justo cuando estaba recogiendo mis cosas y demás, y estos pequeños detalles son los que te marcan, ¿no? Al final y te dan energías en el día. Y utilizaba también una plataforma que se llama Warm Showers, que es una especie de couchsurfing, pero para cicloviajeros. Entonces, pues me iba quedando en casa de ellos. Ellos tienen... Tú tienes tu perfil, ¿no? Tu inscripción, lo que estás haciendo y demás, y sabes que estas personas también han hecho un viaje en bicicleta, con lo cual hay cosas en común. Pero también da cosa preguntarle a alguien de la nada, oye, ¿puedo quedarme en tu casa? ¿No? Las primeras veces daban cosa, pero luego te acostumbras y ves que los intercambios son muy chulos, están muy bien. De Francia pasamos a Italia. En Italia, bueno, estamos en junio de 2022 más o menos, y yo ya había probado un poco pues, warm showers, hostales, acampar por mi cuenta, y yo sabía que la opción de acampar, por ejemplo, casi siempre estaba. Yo antes del viaje era una persona a la que me daba mucho miedo pedir ayuda, ¿no? Me daba vergüenza incluso a la gente cercana, a la familia, pero en este viaje como que quería forzarme un poco a perder ese miedo, y esa misma noche, antes de encontrarme a esta familia, me dije, pues esta noche voy a intentar preguntar a 10 familias distintas si saben un sitio donde puedo dormir. Y si me dicen que no, pues yo por lo menos ya lo habré intentado, ya no es cosa mía, ¿no? Pregunté a una, a otra, y a la cuarta familia me encontré con Antonella y su madre. Me enseñaron su jardín enseguida, y luego, de camino a su jardín, Antonella se fijó de que iba a llover, probablemente, y me dijo, oye, ¿no prefieres dormir en el sofá? Y dije, sí, claro. ¿Sabes? Dije, yo tan rápido no me lo podía creer. Entonces, acabé durmiendo en el sofá, era un sábado por la tarde-noche, y ellos se habían quedado con unos amigos para cenar, y me dicen, oye, ¿te quieres venir? Y yo, venga, vale, pues me voy a pegar una ducha antes, y luego pues cené con ellos pues como una más. Al día siguiente yo ya estaba muy cansada, me tocaba seguir pedaleando, ¿no? Pero estaba muy cansada y les pregunté por la mañana, oye, ¿me puedo quedar una noche más? Y me dicen, sí. Además, ese día era un evento que ocurría una vez al año, el Palio di Ferrara, que es como una carrera de caballos, asnos, de niñas y de niños, y al final pues me quedé el fin de semana con ellos. Y estas primeras familias con las que me quedé, pues al final marcaron bastante un poco cómo iba a seguir el resto del viaje. Seguimos por Eslovenia. Es un país pequeñito que puedes atravesar en 1 o 2 días, pero yo no solo quería atravesar países, quería también pues, visitarlos un poco. Me recomendaron el Valle de Socha por el norte, así que lo hice. Primer reto así físico, había bastante subida en muy pocos kilómetros, 50 curvas cerradas hasta llegar al puerto de montaña. Bueno, y pues lo hice, las vistas geniales, y seguimos. Tengo que pasar un poco rápido porque son 15 países y hay muy poco tiempo.
Seguimos por los Balcanes, Croacia. Aquí en Croacia pasó algo distinto, porque aquí empezaba a haber cada vez menos warm showers, con lo cual significaba que me tenía que buscar más la vida, ¿no? Pues acampar y demás. Pero el tema de acampar como que tampoco me llenaba tanto. Entonces, lo que hice es, vale, en Croacia, que voy a pasarlo por el interior, voy a preguntar a las familias si saben de algún sitio donde dormir, pero esto casi en todo el día, casi todos los días. Y para mi sorpresa, la primera o segunda familia me invitaban directamente a sus jardines o a sus casas, y lo más común a sus casas. Y yo estaba súper sorprendida y súper maravillada también de esto, ¿no? Porque no sabía que era algo que podía ocurrir. Me gustaron mucho esas experiencias, así que seguí haciéndolo en el resto de los viajes de los países. Esto es Serbia, que lo hice de norte a sur. También un montón de familias, pero aquí quería comentar una cosa. Aquí me pilló justo en julio, ola de calor, y no se podía pedalear desde las 10:30 más o menos, porque ya empezó a hacer mucho calor. Aquí justo ese día me vino la regla, con lo cual mucho más complicado, pero a veces hay que seguir, ¿no? A las 6:30 de la tarde, en todo julio, en Serbia, todavía hacía 35 grados, con lo cual era muy difícil pedalear, pero bueno, luego al final, cuando tocaba buscar un sitio donde dormir, siempre la gente me acogía. Entonces, Serbia, de norte a sur, muchísima hospitalidad. En Kosovo lo mismo, me doy una vuelta porque es un sitio muy pequeño, encuentro a otra familia, y de Kosovo me voy a Macedonia del Norte. Además de estos intercambios con las familias que me acogían, tenía otro tipo de intercambios también. El día que llegué, ellos iban a preparar un condimento de invierno que se llama ayvar, justo los días que llegué. Entonces dije, oye, ¿por qué no voy a ayudar un poco y aprender del proceso? Esta pareja, el señor hablaba inglés perfectamente porque había estado viviendo en Australia una temporada, y pues me quedé con ellos ayudando, pues tenían que pelar todos los pimientos uno a uno, bueno, un proceso muy laborioso que hacían ellos dos durante 2 días, así que decidí quedarme con ellos. El siguiente país, Grecia, para mí fue un poco solitario, fue un país en el que a mí me costó un poquito más encontrar familias. Entonces, muchas veces acababa acampando en un parque, en una playa. Podéis decir, bueno, es muy bonito, ¿no? Y era muy bonito, pero si no es lo que buscas, realmente te da igual también lo bonito que pueda ser. Y para mí, Grecia fue un poco así. Y me di cuenta ahí de que, si en todos los países me sintiera así, yo no sé si tendría la motivación suficiente para seguir. Pero bueno, luego tocaba dejar Europa para pasar a Asia. Los 3 últimos días que estaba en Grecia estaba súper nerviosa. Primera vez en Turquía, no iba a ir en avión directo al hostal y luego patearme la ciudad, sino que iba a ir en bicicleta, totalmente expuesta, no hablas el idioma, no sabes la cultura, no sabes prácticamente nada, ¿no? Entonces yo estaba muy nerviosa. Pero al final, Turquía, que estuve 4 meses y medio, en bicicleta, fue súper hospitalaria. Desde el mismo día, una familia me acogió cerca de la frontera, y en esa misma noche, durante la cena, me di cuenta de que, oye, los miedos se me han disipado. Y me acogieron en Turquía en prácticamente la mitad de estos puntos. Fue súper hospitalaria de oeste a este, la parte este es la parte kurda, y también cuando hablabas con la gente de la parte oeste, muchas veces te decían, oye, ten cuidado con la parte este, ten cuidado, es un poco peligroso, y realmente ellos nunca habían estado, con los que hablé, nunca habían estado en esta zona, ¿no? Pero ya tenían como unos miedos arraigados ellos, y simplemente que hay que tener un poco de cuidado con estos comentarios, porque te pueden meter a ti esos miedos, ¿no? Y para mí, pues fueron súper hospitalarios en toda Turquía. Este es un ejemplo, por ejemplo, este encuentro fue en el sureste de Turquía, era un pueblecito muy humilde. Yo ya había llegado pronto, por la tarde,
fui a un parque a descansar, me tumbé así en el tobogán, empezaron a venir los niños, luego los adultos, y uno de los adultos, una señora, se enteró de la situación y dijo: no te preocupes, tú te quedas en mi casa. Y luego, pues era una familia que tenían 10 hijos, que el niño más pequeño, de 2 años, tenía una operación esa noche, con lo cual se lo iban a llevar a otra ciudad, era sordomudo. Y bueno, por la noche pues cenamos así en 2 grupos, era una familia muy numerosa, una de las niñas de 14 años me iba acercando trocitos de carne, trocitos de pescado, y por la noche el comedor se transforma en el cuarto de las mujeres. Yo dormía pues ahí como una más. Era en pleno Ramadán, con lo cual ellas a las 2:30 de la mañana se despertaron todas a comer, con lo cual no dormí nada esa noche, y yo por la noche, ahí por la mañana, pues desayunando por mi cuenta, y este es un poco el paisaje del pueblo. Simplemente decir que donde caben 10, caben 11, y es un ejemplo pues, de que Turquía es súper, súper hospitalaria. También en Turquía empecé a compartir, me apetecía compartir como todo lo bonito y todas las anécdotas que me habían pasado en el viaje, sobre todo en Turquía, pues luego más tarde en Uzbekistán, Kirguistán, con lo cual contactaba con las asociaciones de mujeres en bicicleta, colegios, academias, universidades. Esto es en Uzbekistán, por ejemplo. Y así, ¿no? Pues al final me hacía mucha ilusión hablar de la gente de su país y de toda la hospitalidad que había recibido. De Turquía voy a Georgia, y de Georgia cojo un vuelo a Asia Central, a la ciudad de Aktau. Aquí lo mismo. Ya llevo unos cuantos países de experiencia, bastantes kilómetros de experiencia, pero bueno, todo este terreno es totalmente distinto, un entorno nuevo, nunca había cruzado un desierto, mucho menos en bicicleta, entonces yo estaba nerviosa, ¿no? Pero el viaje sabía que tenía que seguir, seguía, eso no me lo cuestionaba, y pues eso, tenía que continuar. La estepa kazaja, 550 kilómetros, más o menos así, no había mucho, algún pueblo, dromedarios, alguna cuesta, era más o menos así, algún que otro pueblo había. Y aquí tengo una anécdota, porque una de las veces que tenía que hacer como más de 100 kilómetros, yo veía que en Google Maps había como un posible hostal, restaurante, pero no sabía exactamente si estaba. Entonces ese día, y era por la noche, y normalmente yo nunca pedaleo por la noche, ya estaba llegando más o menos, veo una luz al final de la carretera, entro y veo el restaurante, hablo con la señora me lleva hasta el hostal y me enseña una habitación. La habitación estaba toda revuelta, un poco sucia, es como si alguien acabara de salir, y le pregunto: oye, ¿tienes sábanas limpias? Me dice: no. Y yo, bueno, tenía unos estándares que, bueno, para cualquiera que está aquí eran mucho más bajos, ¿no? Pero yo pensé: oye, estoy en mitad del desierto, tengo agua caliente, tengo comida, tengo un techo bajo el que dormir. Entonces yo estaba súper feliz, me daba igual. No solo me quedé una noche, sino que me quedé 2 para explorar un poco, y porque el siguiente día me tocaba pedalear un montón. Y simplemente eso fue una lección también, ¿no? Porque yo me di cuenta de que a pesar de todo yo estaba súper feliz y agradecida de tener eso pues en mitad del desierto. El siguiente país es Uzbekistán. Es un país muy largo, 2.000 kilómetros de oeste a este, y la primera mitad son 1.000 kilómetros de desierto, y las vistas prácticamente son así, es todo plano, eso sí, no hay nada de cuesta, con lo cual se hace rápido, y los días pues 100 kilómetros, quizás más. En Uzbekistán también fue un país súper hospitalario, y esa misma noche yo pensaba que iba a acampar, pero me encontré con este campo de trabajo, y resulta que era una de las 3 empresas que iban a construir la nueva autovía que pasaba por Karakalpakistán, que es como la región autónoma donde está el desierto.
Y pues me invitaron a dormir, a quedarme en el campo de trabajo. Y me prepararon el contenedor, que al final es como una habitación de hotel con agua corriente, baño y todo. Me invitaron a comer y el campo de trabajo tenía como vida propia, ¿no? Tenían hasta mascotas, había gente que llevaba 2 años trabajando, había gente que lleva 2 meses, pero incluso en el desierto pues encuentras hospitalidad, ¿no? Uzbekistán también fue uno de los países más hospitalarios en los que he estado. ¿Has necesitado visado durante este viaje? Me preguntan muchas veces. Pues para China sí, porque al final necesitaba estar bastante tiempo, entonces pedí un visado de visita familiar, que es bastante más largo. Y aquí un pequeño truco de viajero, ¿no? Con el pasaporte español pues puedes estar 1 mes en Uzbekistán, pero yo necesitaba estar algo más de 2 meses para atravesarlo todo en bici. Entonces lo que hice es cruzar la frontera en bici hacia Kazajistán, volver el mismo día y más tarde pues la crucé a Tayikistán, hice una noche y volví. Entonces cada vez que sales y entras pues tienes 1 mes más. Es algo a lo que podemos recurrir. De Uzbekistán pasamos al a Kirguistán, al Pamir Highway. Aquí hay como mucha diferencia de temperatura, podéis ver, porque comencé Kirguistán en marzo de 2024, pero yo había llegado ahí realmente en diciembre de 2023. No, perdona. Sí, en diciembre de 2023. Entonces llegaba el invierno y las temperaturas realmente para diciembre eran menos 20 grados. No era algo que fuera a hacer en bicicleta, ¿no? Menos 20 grados. Entonces, en marzo de 2024 seguí la ruta por Kirguistán, unos 250 kilómetros hasta la última frontera, la de China. Paisajes súper bonitos, los más bonitos que he visto tanto en este viaje como en todos los demás. También un montón de hospitalidad, como esta señora que me invitó a su casa a merendar pues, al terminar esta carretera y girar. También me invitó a quedarme con ellos, pero ese día hacía muy buen tiempo y yo quería seguir pedaleando un poco más, ¿no? Entonces, pues seguí un poco más. A ver. Vale, le hemos quitado el sonido porque hacía mucho viento, pero quería que vierais un poco el paisaje del último día que pedaleé en Kirguistán. El último día que pedaleé en Kirguistán, yo ya estaba como a 3.200 metros. Yo ya había pasado 4 noches en el pueblo anterior, Sarita, es el más bonito de todos. 4 noches, entonces yo ya estaba aclimatada, ¿no? Al final el Pamir Highway va entre 2.000 metros hasta 3.700 metros. Y ese último día yo empezaba en 3.200, acababa en 3.700, entonces dije, bueno, yo creo que eso lo puedo hacer, ¿no? Ya lo he hecho varias veces en el camino. Y ese mismo día fue la primera vez que sentí como peligro real. El día empezó muy bien, soleado, pero a medida que me iba acercando al puerto de montaña, cada vez hacía más frío, me sentía cansada, tuve que bajarme la bici, estuve pedaleando un rato. Y cada vez, cuando me iba acercando cada vez más al puerto de montaña, faltaban 100 metros, 200 metros, noté que cada vez hacía mucho más frío, no sé cuánto hacía, -5, -10 grados quizás, y me empezaba a faltar la respiración. Entonces yo caminaba como 10 segundos, pero es que me tenía que parar para respirar. Otros 10 segundos y me tenía que parar para respirar. Y así estuve, pues no sé, 10 minutos, 15 minutos, quizás más. Llega a la parte más alta y ya por fin tocaba todo bajada, ¿no? Por fin. La carretera desde el otro lado estaba como llena de baches, a diferencia de todo el Pamir Highway, y no sabía muy bien por qué. Había mucho aire de frente, de lado, yo tenía mucho frío, estaba súper cansada y pasaban camiones realmente. Entonces, bueno, en bici, cuando bajas, puedes llegar a temperaturas súper altas, ¿no? O sea, a velocidades súper altas, 40 km/h, 50, incluso 60.
pero no me quedaba otra y quería llegar, ¿no? Entonces, en ese momento de baches, viento, el camión que pasaba y yo que tenía que sostener la bici, realmente noté que era un peligro real y no miedo, que es distinto, pero era peligro real. Y dije, ¿pero esto merece la pena? Y me di cuenta de que no, dije, esto no merece la pena. Llegué al checkpoint, suele haber controles de pasaporte en las zonas fronterizas. El pasaporte, bueno, todo bien, y yo les pregunté, oye, ¿me podéis acercar hasta el siguiente pueblo? Quedaban 2 kilómetros, 3, pero yo ya había terminado por ese día. Pasó un camión, dijo que sí, que me llevaba, así que me subí al camión, toda calentita, con vistas preciosas, y dije, ojo, pues esto lo tendría que haber hecho alguna vez más, ¿no? Llegué al pueblo, en teoría iba a quedarme en un hostal, me dijeron que no había nadie, entonces seguí con el mismo modus operandi, ¿no? Pregunté a la gente si sabían de un sitio donde dormir y encontré a una familia. Y esa familia, pues por la noche tenía un banquete espectacular, así que para cerrar ya el capítulo de Kirguistán antes de cruzar la frontera a China. El día siguiente avanzo unos kilómetros más, duermo en la frontera una noche y el 29 de marzo de 2024 cruzo la última frontera en bicicleta. Yo estaba como muy mentalizada de que este momento iba a ocurrir, de que yo sabía que iba a llegar en China en bicicleta, con lo cual para mí era como dar un paso más, cruzar una frontera más, no era como algo, no, tampoco se me salieron ni una lágrima ni nada porque yo sabía que iba a pasar. Entonces, cruzo varios kilómetros de tierra de nadie, llego al control fronterizo de la parte china y ahí, bueno, me encuentro ya con las primeras sorpresas, ¿no? Me quedo con un agente de policía como 1 hora y media, me empieza a preguntar muchas cosas, bueno, todo en chino, yo hablo algo de chino, no perfecto, pero lo hablo, sobre todo a nivel de viajes, pues sin problema, ¿no? Y me empieza a preguntar muchas cosas, me empieza a chequear el móvil, toda la galería, bueno, un poco intenso, ¿no? Y esa es un poco la bienvenida, entre comillas, que me dan en China. Lo que pasa es que yo crucé la frontera de Kirguistán a la primera región de China, que es Xinjiang, y ahí pues es una zona un poco sensible por el tema de los uigures y no quieren que periodistas y demás vayan. Yo era una simple turista, ¿no? Pero como tengo pasaporte extranjero, no chino, pues entonces empiezan a hacer preguntas y empiezan a dudar. Me quedé 3 noches en una primera ciudad para descansar del Pamir, que estaba muy cansada, y luego seguí pues, la ruta hasta Kashgar, la primera ciudad más grande. Cogí una ruta alternativa con vistas súper bonitas fuera de la ruta principal en carretera y luego de esto me metí en los pueblecitos y nada más empezarme a meter en los pueblecitos noté que había un coche que me seguía a los 5 metros o 10 metros. Me acuerdo que yo me paraba a descansar y se paraba. Yo seguía y seguía. Me paraba y se paraba, ¿no? Y me acerqué a preguntar si iba todo bien, tal. Dijo, todo bien, haciendo como si nada. Y luego se fue. Bueno, pues este tipo de situaciones pasó varias veces en China, en la parte de Xinjiang. Y al final eran policías, ¿no? Que al final pues, sospechan un poco de una persona extranjera que está viajando en pueblecitos de esta región. Entonces, no pedaleé mucho en esta región, que al final son como 4 veces España, más grande que eso, la mitad de ello o más desértico. Así que me moví un poco con transporte público, con trenes y demás. Así que voy a dar un pequeño salto en China. De Xinjiang paso a Gansu y de Gansu paso a Qinghai. Por ahí empiezo a pedalear por lo que son zonas tibetanas. Estuve como 2 meses en zonas de más de 3.000 metros. Esto es un puerto de montaña de una zona tibetana. Casi todos son así, son súper llamativos y súper chulos también. Y yo me fijé de que la gente pues, venía en coche, venía a dar ofrendas
pues a las estupas, daban mantequilla, rociaban licor chino, circunambulaban por las estupas, rezaban, ¿no? Y era como cosas que tú veías, y también lanzaban pues oraciones desde la parte más alta. Y estamos ahora en junio de 2024, seguimos por zonas tibetanas, los paisajes, eso sí, son preciosos, todo verde, todo pradera, yaks, como muy idílico, ¿no? Muy bonito. Y es que es verdad, es así tal y como veis en la foto. Y en China, una de las cosas que pasó es que el tema de quedarme en familias era bastante menos común, ¿no? O sea, yo pasaba de estar en 14 países con mucha libertad de movimiento, de quedarme en casi donde yo quería, ¿no? En casas de muchas familias, y de repente pasé de todo eso a estar en Xinjiang, en la región como más sensible. O sea, que en Xinjiang realmente pasaba más el tiempo lidiando con policías que con el tema del miedo a lo largo del viaje. A mí esta frase me gusta mucho: where the fear is, there is the task. Allí donde está el miedo está la tarea, ¿no? Y a mí me ha servido un poco de brújula a lo largo de este viaje, ¿no? Me ha ayudado a enfrentarme, a atravesar estos miedos. Si no hubiera perdido el miedo en pedir ayuda, quizás no me hubiera encontrado todas estas familias. Si no me hubiera encontrado estas familias, probablemente no hubiera llegado al destino. Espero que esta frase me ha ayudado en el viaje, y ahora espero que me ayude fuera de él, y espero que a vosotros también. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado la charla. Me ha acelerado un poco, ¿no? Me ha acelerado un poco, ¿no? Perfecto, así tenemos más tiempo para preguntas, y como os comentábamos antes, Susana está ahí con un micro, Marina con otro, y fijaos, ahí, Marina, hay la primera pregunta. Ahora te pasan por la izquierda el micro. Hola, ¿y ahora qué? Esa es mi pregunta. Ahora has terminado, ¿y ahora qué? Sabía que iba a salir, por eso no la he puesto. Yo creo que a nivel de viajes yo ya estoy más o menos bien, entonces no digo que no vaya a volver a viajar, sí que volveré a viajar, pero viajes más pequeñitos, 2 semanas, 3 semanas, fin de semana, ¿no? Pero lo que busco ahora es un poco más de estabilidad. Me gustaría buscar proyectos sociales, ¿no? Alguna startup social, ¿no? Quiero dejar el sector privado, eso sé que ya no quiero volver. Así que si alguno de aquí trabaja en estos temas, pues me gustaría hablar con ellos. Esto es el LinkedIn viajero, ¿no? Aquí... Ahí está mi mail. Hay una pregunta desde el streaming, desde no sabemos dónde, pero... Desde Luanda otra vez. Están Ana y Abel aquí on fire viendo todas las charlas, y te quieren preguntar si después de este gran viaje en bici con un objetivo tan claro, si te has planteado realizar otro en otro continente sin tener la presión de tener una meta tan concreta como en este. Bueno, yo al principio de este viaje no tenía ninguna meta. O sea, durante los 10 primeros meses yo iba con mucha flexibilidad, ¿no? Pues iba parando, iba haciendo vueltas, ¿no? Siempre tomando el camino más largo prácticamente. Pero sí que llega un momento en el que yo creo que necesitas un poco de, vale, ¿y esto hasta dónde, no? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Y justo pasó lo de mi abuela, entonces ya lo decidí. El tema de viajes largos yo creo que ya está. Sí que hay países que me llaman mucho la atención, Latinoamérica, pero es que es tan grande, necesito tanto tiempo y quizás en un futuro, pero viajecitos pequeños. Latinoamérica me llama la atención. Mira, hay otra pregunta por aquí, te pasan por la izquierda el micrófono. Hola. A nivel preparación física, antes del viaje, ¿habías hecho algo? Y durante el viaje, ¿en algún momento sentiste como las piernas o algo como que no podías más o como que te estaba costando? Vale, pues yo antes de este viaje en bicicleta sí que es verdad que no hacía nada de bicicleta, pero sí que solía correr. Entonces, bueno, ya participé como en carreras de 10, de media maratón, incluso una maratón. Me gustaba mucho correr, entonces físicamente era activa.
Luego, a nivel de viajes en bicicleta, me hice mi primero en octubre de 2020, durante el COVID, y luego a nivel de preparación ya con mi bicicleta que iba a hacer en este viaje y todo el equipamiento en marzo de 2022, y yo lo empecé en abril. Entonces esa fue un poco mi preparación. Es que no hay como preparación perfecta para esto, ¿no? Entonces, bueno, vas entrenando un poco y sobre la marcha te vas adaptando, vas escuchando tu cuerpo también. Hay gente que hace viajes de estos y hace 80, 100 kilómetros al día, eso es demasiado, ¿no? Te pegas el día pedaleando. Para mí era una parte pedalear, pero luego quiero que me queden energías pues, para darme una vuelta, para estar con la familia, no estar totalmente agotada con la familia. Es como me lo distribuía y hacía mis 50 más o menos. Sara, otras personas que han participado en estas jornadas empiezan un viaje, lo hacen del tirón y vuelven. Tú has ido volviendo a lo largo del viaje y me gustaría preguntarte si crees que el volver ha sido positivo para ti, para el viaje, o si te has salido demasiado del viaje por el hecho de volver y Sí. bueno, ¿cómo te has sentido en ese sentido? Vale, yo en ese caso sí que lo hice así, es decir, el viaje sobre la bici he estado como 2 años, pero en total han durado como 3, porque volví 2 inviernos, es decir, 3 meses y 3 meses, y volví 2 veranos, como 2 meses y 2 meses. En mi caso, yo lo decidí así, también tenía que ser así, tengo mis chequeos médicos y todo eso, y luego también tengo a mis padres, a mis sobrinos, que yo antes, pues cuando salí tenía uno que tenía 8 meses y ahora tengo 2, uno de 4 años y otro de 1 año y medio, con lo cual tenía como muchos motivos para volver. Y a mí pues me ha ayudado a descansar físicamente, también emocionalmente y luego seguir con más fuerzas, ¿no? Y luego una cosa más, que cada vez que volvía me hacía un retiro de meditación de 10 días en silencio, y a mí eso era como un estado neutro entre el viaje y volver a casa, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado un montón a nivel emocional. Al final el viaje es como más mental que físico y a mí eso me ha ayudado mucho. Perfecto. Mira, hay otra preguntita por allí. Lo primero, gracias por la charla. Y te iba a preguntar, porque estoy bastante interesada en China. No te oímos. Que estoy bastante interesada en China. Yo he estado, pero bueno, hace mucho tiempo y supongo que habrá cambiado un montón. ¿Qué zona recomendarías para poder ir a visitar, pero que no fueran, ¿sabes?, las típicas turísticas de Beijing, Shanghai y todo eso? Vale. ¿Cómo hacer y cómo también poder acceder allí a esos sitios? Gracias. Pues nada, pues a mí me gustó mucho la zona tibetana, la verdad. Eso ahora está como en la región de Qinghai, más en el centro, o en la región de Sichuan, donde los pandas, ¿no? Igual los suena Chengdu, pues un poco más al norte. Toda esa zona realmente no necesitáis un visado especial. Si te vas al Tíbet sí que necesitas un visado especial y necesitas ir con guía y demás, pero si te vas a esas zonas tibetanas de esas 2 regiones, sí que podéis ir libremente. Ahí sí que es verdad que al ser extranjero, igual a mí me pasaba a veces de que hacías el check-in y tenían que avisar a la policía por ser extranjero, ¿no? Porque en bicicleta pasas por muchos pueblecitos y pues tienen ese procedimiento, pero simplemente te preguntan, oye, ¿dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Para qué vienes? Es un poco eso, pero a mí esas zonas me gustaron mucho. ¿Alguna preguntita? Yo tengo un montón. Mira, ahí hay otra. Muchas gracias, lo primero, menuda historia. Y quería preguntarte sobre la bici. ¿Qué bici llevabas? Uy, pues eso luego hablamos en Petit Vale. Comité, que a mí nadie me paga. No, es broma. Os lo digo, luego os lo digo. Es una VSF. Yo lo adelanto porque es la mía Tú también. tienes, y ¿no? entonces iba viendo y digo, Sí, no he tenido problemas con esa bici, Sí. la verdad. Es un modelo sencillo, pero más que suficiente. No he tenido ningún problema. Oye, yo quería preguntarte por el tema económico, que disculpa si lo has mencionado, que tal vez no he estado No, todo no el lo he rato atento, pero ¿cuánto dinero has estimado más o menos qué dinero te has gastado al mes o alguna estimación de gasto? Sí, bueno, he ido tirando de ahorros, pero en los países europeos quizás sí que te gastabas quizás unos 400 euros al mes más o menos,
hostales, acampar, camping y demás, y comida de supermercado. Pero luego, cuanto más te vas al este, más barato es, y ahí me ayudaban muchísimo las familias también, con lo cual yo creo que los gastos bajan un poco, 300 o algo así. Y luego en China un poco más, porque tiraba mucho de hostales, no sé, 600, quizás un poco más. En China me costó un poco más, sí, al mes. Y si ahora tuvieras que volver a hacer el viaje, o dicho de otra manera, ¿qué consejos le darías a la Sara que está a punto de empezar el viaje años atrás? Pues yo creo que he sido muy, muy flexible ya, pero diría que fuera aún más flexible, sobre todo en la parte de China, que yo estaba como muy, muy obcecada de hacerme toda China, pero si ahora lo volviera a hacer, quizás hubiera llegado hasta la mitad, ¿no? Chengdu, que hasta ahí llegué. Igual me hubiera planteado irme al sudeste asiático, quizás un poco, y luego volver a entrar por el sur para acabar en el pueblo de mis padres. Hubiera sido más flexible en cuanto a eso. Sí. Pues, mira, aquí hay una preguntita. Cuidado que este señor es Luis Marquina, que es el organizador del evento de viajes en bicicleta más importante de España, que se celebra en Burgos, aquí delante, todos los meses de marzo, así que apuntad, marzo 2026, todos los viernes en Burgos. Muy bien, gracias. Te iba a preguntar, ¿has pensado cómo devolver esa hospitalidad que te han dado en tantos lugares? Muchas veces yo también me he preguntado un poco esto, ¿no? Que quizás nos cuesta un poco recibir esa ayuda o nos sentimos mal. Yo creo que el intercambio a mí me han dado mucho y a mí me gusta pues, compartir todas estas historias con la gente, ¿no? Para romper prejuicios, estereotipos y demás. Sí que es verdad que puntualmente yo he querido como, bueno, un caso concreto, ¿no? Esta persona me llevó por todas las zonas afectadas por el terremoto. Yo realmente pasé por la zona del terremoto un mes antes de que ocurriera y a raíz de eso, pues a mí hice una pequeña recaudación de fondos para 2 asociaciones. Recaudé pues, entre amigos, familiares y demás y la red y mis redes sociales 4.500 euros, pero porque es lo mínimo que podía hacer de toda la hospitalidad que recibí en Turquía. Y intento yo estar... Cuando toca estar con una familia, intento estar presente, ¿no? Pues escucharles también, compartir mi historia. Ellos quizás es la primera persona extranjera que ven o que acogen incluso. Intento pues, estar ahí. No sé exactamente qué más puedo hacer. Quizás pues, estar con ellos, comprar algo a los niños pequeños, pero ellos no quieren nada económicamente y muchas veces es como de mal sabor de boca, ¿no? Si le das dinero, porque lo hice una vez y me echó la bronca y dije, en Turquía no lo vuelvas a hacer nunca. Entonces, bueno, compartir estas historias de hospitalidad y seguir compartiéndolas en redes, aquí, no sé, si se puede hacer algo más, pues seguro, a futuro quizás, no sé. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más, Sara, muchísimas gracias. Gracias.